Bienvenidos, es un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo resolver o solucionar ecuaciones lineales utilizando las propiedades. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Bien, vamos a ver cuál es el procedimiento para resolver igualdades utilizando las propiedades. Y para ello vamos a resolver los siguientes ejercicios. Primero, vamos a solucionar con propiedades la siguiente igualdad. Tenemos 4x más 3 igual a 15. En primer lugar, recordemos que una igualdad viene siendo una expresión matemática que nos está comparando dos cantidades. Generalmente una de esas cantidades se escribe del lado derecho de la igualdad, mientras que la otra cantidad se escribe del lado izquierdo de la igualdad. Ambas cantidades, aunque se escriban de manera diferente, representan en el fondo el mismo valor. Es decir, 4x más 3 va a representar un valor, el cual lo vamos a encontrar, y ese valor tendrá que ser igual al valor que se encuentra del lado derecho, que en este ejemplo es 15. El objetivo de resolver una igualdad es encontrar el valor que le corresponde a la letra. Es decir, queremos encontrar cuál es el valor de la letra X. Y en este momento entonces es donde vamos a aplicar las propiedades de la igualdad. Bien, yo espero que ya hayas visto el video anterior en donde hablamos precisamente de 5 propiedades importantísimas al momento de resolver una igualdad. Si ya lo hiciste, entonces vas a poder entender con mayor rapidez, con mayor facilidad, el uso de estas propiedades. Si no lo has hecho, yo te invito a que veas el video anterior en donde precisamente hablamos de estas propiedades. Bien, comencemos. El objetivo es encontrar el valor de la letra, es decir, cuánto vale X. Y para ello debemos de aplicar algo que llamamos en la igualdad despeje. El despeje consiste en dejar absolutamente sola a la literal, es decir, que la letra X debe de quedar sola. Observamos que a un lado del término 4x tenemos otro término más con el valor de más 3. Por lo tanto, vamos a comenzar por quitar el más 3 para que 4x quede sola y poder obtener el despeje que estamos buscando. De tal manera que para poder eliminar el más 3 le vamos a adicionar a esta expresión el menos 3 para que posteriormente al tener un más 3 con un menos 3 estos términos se eliminen al momento de llevar a cabo una resta. Pero recordemos que al aplicar esto estamos utilizando la propiedad uniforme de las igualdades y esta propiedad nos indica que lo que se agregue del lado izquierdo también se deberá de agregar del lado derecho. Por lo tanto, si del lado izquierdo agregamos el menos 3, lo mismo tendremos que hacer del lado derecho, para que con esto la igualdad no se altere. Bien, entonces aplicando esta propiedad tendremos lo siguiente. Tendremos 4x más 3 y enseguida agregamos menos 3. Anotamos la igualdad y lo mismo hacemos del lado derecho. Anotamos 15 y agregamos menos 3. Como te puedes dar cuenta, hemos agregado el valor de menos 3 a ambos lados de la igualdad. Y al hacer esto, estamos precisamente aplicando la propiedad llamada propiedad uniforme. Podemos ver del lado izquierdo que al tener un valor de más 3 y un valor de menos 3, estos dos números van a quedar eliminados o cancelados, ya que debemos de efectuar una resta, de tal manera que más 3 y menos 3 al restarse nos van a dar como resultado 0. Es decir, que estos dos números se cancelan
y desaparecen. Del lado derecho, pues simplemente vamos a reducir 15 menos 3, es decir, vamos a restar. Por lo tanto, efectuando esto, nos va a quedar la igualdad como 4x será igual a 12. Recordemos que si a 15 le quitamos 3, nos queda como resultado precisamente 12. Hasta aquí la igualdad nos ha quedado como 4x igual a 12. Ahora, para poder conseguir que la letra x quede despejada, debemos de quitar el número 4. Y para poder quitar el número 4, número que se encuentra multiplicando a la letra, debemos de aplicar la operación contraria a ambos lados de la igualdad. Recordemos que si estamos multiplicando, la operación contraria de la multiplicación viene siendo la división. Por lo tanto, si nosotros dividimos aquí este término 4x lo dividimos entre 4, de esta manera vamos a eliminar el número que se encuentra junto a la letra. Es decir, vamos a eliminar el número 4. Pero, como estamos trabajando en igualdad, vamos a aplicar aquí la propiedad cancelativa, la cual nos indica que si de un lado dividimos entre una determinada cantidad, debemos hacer lo mismo del lado contrario. Esto significa que del lado derecho, donde tenemos el número 12, también vamos a dividir entre 4. Esto para que la igualdad no se altere. Bien, por lo tanto, tomamos el primer término 4x y lo dividimos entre 4. A continuación anotamos la igualdad y enseguida el número que se encuentra del lado derecho también lo dividimos entre 4. De esta manera vamos a conseguir aplicar la propiedad cancelativa. Recordemos que la propiedad cancelativa nos indica que en una igualdad podemos dividir ambos lados de la igualdad o bien podemos también restar la misma cantidad a ambos lados de la igualdad sin que esto altere la igualdad. Y lo que hemos hecho aquí es dividir ambos lados entre 4. ¿Para qué? Para eliminar estos números y que quede la letra X despejada, es decir, que quede sola. Bien, pues de esta manera vemos que podemos eliminar el 4 de arriba con el 4 de abajo. Y esto va a provocar que esos números desaparezcan. Por lo tanto, la igualdad nos va a quedar como x será igual a 3. ¿Por qué 3? Porque si del lado derecho dividimos 12 entre 4, obtenemos como resultado 3. De esta manera hemos encontrado que el valor que le corresponde a la letra x es de 3. Al momento en que hemos encontrado el valor de la literal, hemos entonces resuelto la igualdad. Y en este ejemplo, la solución ha sido x igual a 3. Bien, como pudiste ver en este proceso de solución, hemos comentado las propiedades, tanto la propiedad uniforme como la cancelativa. Sin embargo, la forma de resolver una ecuación la hacemos de manera más resumida, utilizando las propiedades pero sin estarlas comentando. Trabajar de una manera más rápida. Veamos la solución de esta misma ecuación, pero de la forma tradicional. Bien, entonces vamos a resolver la misma ecuación, pero sin indicar las propiedades. Tenemos entonces la ecuación 4x más 3 igual a 15. Cuando resolvemos la igualdad por el método tradicional, en donde ya no estamos mencionando las propiedades, lo que hacemos es lo siguiente. Acomodamos del lado izquierdo todos los términos que tienen literal, es decir, todos los términos que tienen la letra X, mientras que del lado derecho acomodamos todos aquellos términos que no tienen letra. Y como puedes observar aquí, tenemos un solo término con la letra X, que es 4X. Por lo tanto, este término quedará del lado izquierdo. A un lado de este término tenemos el valor de más 3, valor que no tiene letra y que por lo tanto debe ocupar un lugar pero del lado derecho, junto al número 15. Y generalmente lo que hacemos es decir, pasamos el número más 3 al lado contrario cambiándole el signo.
Bien, entonces vamos a tomar este número y lo vamos a mover al lado contrario, cambiándole el signo, pasando de positivo a negativo. Bien, por lo tanto la igualdad nos va a quedar que 4x será igual a 15 menos 3. Observa cómo este número 3 de positivo al brincarlo al lado contrario ha cambiado a negativo, quedando entonces la igualdad como 4x es igual a 15 menos 3. Lo que hacemos a continuación es reducir los números que nos quedaron del lado derecho. Es decir, vamos a restar. Bien, realizando entonces esta operación nos va a quedar la igualdad que 4x será igual a 12, ya que 15 menos 3 nos da como resultado 12. Observa cómo esta expresión, esta igualdad, pues viene siendo esta misma, solamente que en la primera solución fuimos comentando las propiedades y en esta segunda lo vamos haciendo de manera rápida sin pues hacer mención o sin indicar las propiedades. Bien, generalmente cuando tenemos un número y este número multiplica la letra, para poder obtener el despeje, lo que hacemos es tomar el número, en este caso el número 4, y pasarlo al lado contrario, pero realizando la operación contraria. Si aquí el número 4 se encuentra multiplicando a la letra, pasará al lado contrario realizando la operación contraria. Es decir, la operación contraria a la multiplicación es la división. Y por lo tanto, para que este número 4 pase dividiendo, lo debemos de anotar debajo del número 12. De esta manera vamos a lograr el despeje de la letra. Bien, entonces vamos a tomar el número 4 y lo vamos a pasar debajo del número 12, dividiendo. Por lo tanto, la igualdad nos va a quedar que x será igual a 12 dividido en 4. Si ahora dividimos 12 entre 4, encontramos que el valor de la letra es igual a 3. Como puedes observar, al final hemos llegado exactamente al mismo resultado que cuando fuimos aplicando y fuimos mencionando cada una de las propiedades. Generalmente lo que hacemos es utilizar este método o este procedimiento en donde ya no vamos comentando las propiedades, sino ya las vamos, digamos, de alguna manera aplicando de manera directa. Este es el método tradicional que utilizamos al momento de resolver una ecuación. Sin embargo, es bien importante saber el por qué cambiamos un número de un lugar a otro y por qué le cambiamos el signo. O por qué al momento de despejar una letra tomamos el número que la multiplica y lo pasamos dividiendo. Todo esto se debe a que estamos utilizando las propiedades de las igualdades. De esta manera ahora podemos entender mejor por qué o de qué manera resolvemos una igualdad, cosa que si no vemos las propiedades lo hacemos de manera mecánica, pero no entendemos el porqué de las cosas. Bien, veamos un ejemplo más. Bien, pues continuemos y veamos unos ejemplos más para que esto nos vaya quedando mejor entendido. Bien, entonces queremos resolver con las propiedades la siguiente igualdad. Tenemos ahora 3x más 15 es igual a 8 más x. Bien, una vez más comentamos que una igualdad es una expresión matemática que nos está permitiendo comparar dos cantidades. Una cantidad escrita del lado derecho y la otra cantidad escrita del lado izquierdo. Ambas cantidades, aunque aparezcan escritas de diferente manera, es decir, con diferentes números, diferentes signos, en el fondo, ambas cantidades son iguales. El objetivo de resolver una igualdad es encontrar qué valor le corresponde a la letra. Y en ese ejemplo vamos a encontrar qué valor le corresponde a la letra X, pero utilizando las propiedades de las igualdades. Bien, el objetivo para encontrar el valor de la letra es despejar la letra, es decir, dejar absolutamente sola a la letra X.
Y para lograr esto, tendremos que ir eliminando los números que se encuentran acompañando a dicha letra. Bien, vamos a empezar de la siguiente manera. Como podemos observar, tenemos junto a este término 3x, tenemos el número más 15. Y vamos a comenzar por eliminar precisamente el más 15. Para poder eliminar el más 15 le vamos a agregar al lado izquierdo el mismo valor pero con signo contrario, es decir, menos 15. ¿Para qué? Para que al tener un más 15 y un menos 15 se eliminen porque se deben de restar, lo cual nos va a dar como resultado 0. Pero lo que hagamos del lado izquierdo o lo que agreguemos del lado izquierdo también lo debemos de agregar del lado derecho. Es decir, que si aquí agregamos el menos 15, tendremos que hacer lo mismo del lado contrario. Esto con la finalidad de que la igualdad no se altere. Bien, entonces comencemos por ello. Tenemos entonces 3x más 15 y aquí agregamos el menos 15. Enseguida anotamos la igualdad, seguido de 8 más x, pero también del lado derecho agregamos el más 15. Observa cómo esta cantidad menos 15 se ha agregado a ambos lados de la igualdad. Bien, como podemos ver del lado izquierdo tenemos dos números iguales pero con diferente signo, que es el más 15 y el menos 15. Números que al restarse se van a eliminar o se van a cancelar porque, vuelvo a repetir, va a dar 0. Bien, mientras que del lado derecho tenemos un número 8 y un número menos 15, y ambos números se van a reducir, es decir, los vamos a restar. Bien, por lo tanto, vemos que aquí estamos aplicando pues la regla o la propiedad más bien, propiedad uniforme, ya que hemos agregado el mismo número del lado izquierdo y el mismo número del lado derecho, que en este ejemplo ha sido el menos 15. De esta manera, del lado izquierdo se eliminan estos dos y entonces la igualdad nos va a quedar solamente como 3x será igual a menos 7 más x. Ahora, ¿por qué menos 7? El menos 7 surge cuando el 8 y el menos 15 se restan, de tal manera que 8 menos 15 nos dan como resultado menos 7 y le agregamos el más x. Bien, la igualdad hasta aquí nos ha quedado como 3x es igual a menos 7 más 15. Como podemos ver, ahora debemos de eliminar la letra que se encuentra del lado derecho, es decir, debemos de eliminar el término más x. Y para poder lograr esto, ahora le vamos a añadir al lado derecho el mismo término pero con signo contrario, es decir, le vamos a agregar el menos 15. Pero, como estamos aplicando la propiedad uniforme, lo que hagamos de un lado también lo vamos a hacer del lado contrario. Por lo tanto, del lado izquierdo también vamos a agregar el menos 15. Y entonces la igualdad nos va a quedar como 3x menos x será igual a menos 7 más x y menos 15. Observa cómo el término menos x ha quedado agregado a ambos lados de la igualdad aplicando la propiedad uniforme. Bien, de esta manera, del lado derecho, esos dos términos quedarán cancelados, quedarán eliminados por resta. Bien, eliminamos entonces el término más x con el término menos x y del lado izquierdo vamos a restar o vamos a reducir 3x menos x, lo cual nos va a dar como resultado 2x. 2x igual a menos 7. Menos 7 nos queda del lado derecho. Bien, la igualdad ahora nos ha quedado como 2x es igual a menos 7. El objetivo, como lo comenté desde un principio, es dejar sola a la letra x, es decir, despejarla. Y para poder lograr esto, ahora debemos de quitarle el número 2. El número 2 se encuentra multiplicando a la letra, y para poder eliminarlo, debemos de aplicar la operación contraria a la multiplicación. Recordemos que la operación contraria a una multiplicación, pues viene siendo la división. Por lo tanto, si ambos lados de la igualdad lo dividimos entre el mismo número 2, con esto vamos a lograr
que este número 2 se elimine y la letra X quede sola. Bien, por lo tanto, vamos entonces a agregar, dividiendo el número 2, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, de tal manera que el menos 7 nos va a quedar dividido entre 2. Y aquí, observa cómo estamos aplicando la propiedad llamada propiedad cancelativa. La propiedad cancelativa nos indica que una igualdad se puede dividir ambos lados entre un mismo número, o en la igualdad se puede restar una misma cantidad a ambos lados sin que esto altere la igualdad. Y lo que hemos hecho aquí es dividir ambos lados entre el mismo número, es decir, entre el número 2. Bien, con esto eliminamos estos dos números 2 y nos queda entonces que la letra X será igual a menos 7 entre 2. Si dividimos menos 7 entre 2, obtenemos como resultado menos 3.5. De esta manera encontramos que el valor de la letra X es igual a menos 3.5 si lo quieres presentar de manera decimal, o si lo quieres presentar de manera fraccional, quedaría como menos 7 medios. Bien, ambos resultados son correctos. Bueno, esta fue la solución utilizando las propiedades. Ahora, vamos a resolver la misma ecuación, la misma igualdad, pero sin ir indicando propiedades, sino vamos a hacerlo mediante el método tradicional, en donde ya no vamos a estar indicando las propiedades, sino solamente vamos a mover cantidades o términos de un lado hacia el otro, modificándole el signo. Bien, esta es la manera tradicional de resolver las ecuaciones o las igualdades. Bien, entonces tenemos 3x más 15 será igual a 8 más x. En el método tradicional o en el procedimiento tradicional, lo que hacemos es acomodar de este lado izquierdo acomodar todos los términos que tengan letra. Mientras que del lado derecho, de este lado, vamos a acomodar todos aquellos términos que no tienen letra. Es decir, que del lado derecho van a quedar solamente números. Bien, por lo tanto podemos ver aquí que el número 15, que es número, lo debemos de pasar al lado contrario. Es decir, este número 15 va a pasar y lo debemos de escribir a un lado del menos 8. De igual manera, el término más 15, al ser letra, debe de quedar del lado izquierdo. Por lo que este término lo vamos a tomar y lo vamos a pasar al lado izquierdo, escribiéndolo a un lado del término 3x. Pero recordemos que cuando hacemos este movimiento de pasar una cantidad de un lado hacia el otro, le cambiamos los signos. Bien, entonces tomando eso en consideración, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la letra X y la vamos a pasar del lado derecho al lado izquierdo. Mientras que el número 15 lo vamos a pasar del lado izquierdo al lado derecho. Al momento de brincar estos términos, le debemos de cambiar el signo. Por lo tanto, la igualdad nos va a quedar como 3x menos x será igual a 8 menos 15. Observa lo siguiente. La letra X será positiva y al brincarla ahora ha quedado como negativa. De igual manera, el número 15 era positivo y al brincarlo ahora ha quedado como negativo. Hasta aquí la igualdad nos quedó como 3x menos x es igual a 8 menos 15. Bien, entonces la igualdad nos quedó como 2x es igual a menos 7. Ahora bien, ¿por qué menos 7? Porque si aquí a 8 y menos 15 lo restamos, 8 menos 15 nos da como resultado menos 7. Mientras que del lado izquierdo tenemos 3x y quitamos una x, pues nos va a quedar como resultado 2x. Teniendo toda la igualdad como 2x es igual a menos 7. Ahora, para poder lograr el despeje, es decir, dejar a la letra x sola, enseguida ahora tenemos que eliminar el número 2 o quitarle el número 2. Y para ello, pues ahora lo que podemos hacer es dividir entre 2. Y entonces aquí es donde vamos a aplicar la otra propiedad llamada propiedad cancelativa.
Recordemos que esta propiedad nos indica que nosotros podemos dividir ambos lados de la igualdad entre un mismo número, y esto no altera la igualdad. O también nos indica que podemos restar a ambos lados de la igualdad la misma cantidad, sin que esto tampoco altere. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es aplicar la propiedad cancelativa dividiendo ambos términos entre 2. Bien, para ello vamos a tomar el número 2 que se encuentra multiplicando a la letra y lo vamos a pasar hacia abajo del número menos 7 dividiendo. Bien, por lo tanto tendremos que x será igual a menos 7 dividido en 2. Para terminar, pues basta con dividir menos 7 entre 2 para encontrar que x es igual a menos 3.5. Como te podrás dar cuenta, el resultado que hemos obtenido utilizando el procedimiento tradicional es el mismo que hemos obtenido utilizando el procedimiento por medio de las propiedades. Bien, generalmente lo que hacemos en la mayoría de las ocasiones es utilizar este procedimiento, que es sin estar pues comentando o sin estar aplicando las propiedades, sino hacerlo de una manera más rápida, de una manera más simplificada. Sin embargo, te vuelvo a repetir que es bien importante el saber el por qué pasamos un número de un lado al otro y por qué le cambiamos el signo, o por qué tomamos un número y lo pasamos dividiendo, o por qué colocamos un número y lo pasamos restando. Bien, pues hasta aquí finaliza el video. Yo espero haberte ayudado a saber cómo se aplican las propiedades uniformes en la solución de una igualdad y de igual manera, cómo resolver una igualdad por el método tradicional. Yo te invito a que me acompañes en los siguientes videos en donde vamos a seguir viendo solución de igualdades, pero aplicando el método tradicional, y pues yo espero que me acompañes. Mientras tanto, te mando un saludo. Bye.